Dice la Biblia, la palabra del Señor, así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. El tema es el consumador de la fe. Abraham recibe el título de padre de la fe. Esto lo hace Abraham, o se le da a Abraham este título, este pronombre, se le da el padre de la fe. Y el escritor a los hebreos ocupa varios espacios para explicar este tema en Hebreos 11, 8 al 17. Ahí se habla del padre de la fe, y en Gálatas dice que todos aquellos que hemos también adoptado esta misma fe, hemos venido a ser hijos de Abraham en la fe. Así que Abraham recibe ese gran título de parte de Dios por su Santo Espíritu como padre de la fe. ¿Por qué lo recibe? La narración ocupa todo este espacio para explicar la hazaña de su vida, de cómo Dios probó su fe, pidiéndole a Isaac en sacrificio. Esta explicación nosotros la encontramos en Génesis 22, 1 al 13. Ahí está la narración de lo que Abraham pudo en su vida dejarnos este gran ejemplo de fe. Es precioso recibir de Dios un título como el que recibe Abraham. Yo no sé qué título se nos dará a nosotros después de nuestra carrera corta en esta tierra. Abraham recibe ese título, padre de la fe. Pero Abraham no puede cumplir el título que nosotros vamos a ver en el mensaje de hoy. Aunque Abraham recibe este halago de parte de Dios, todavía Abraham no completó lo que la fe exige. Voy a explicar. Dios le pidió a Abraham su hijo. Esta mañana decía, Dios habló con Abraham. En nada se menciona a Sara. En el pasaje la Biblia dice que Dios vino y le dice a Abraham, así como lo va a oír: Abraham, sacrifícame a tu Isaac. Y se acabó la plática. Oiga esta plática. Solo vino Dios y le dijo: Abraham, sacrifícame a tu Isaac. Nosotros los predicadores le agregamos que Abraham dijo: a Isaac, pero Abraham no dijo nada. La plática concluyó ahí: sacrifícame a tu Isaac. Y Dios desapareció de la atmósfera. Es más, nunca lo vio, solo escuchó su voz. No pudo haber otra conversación. Dios viene, da la orden. Es tan sorprendente la actitud, la obediencia de Abraham, la confianza de Abraham. Esto se lo dice el Señor, y el siguiente día Abraham prepara su asno, prepara su siervo, prepara a Isaac. No comunica el mensaje a Sara, no quiere verse en conflictos matrimoniales, no quiere que Sara le desaliente y comience a llorar, como es la costumbre del estado de una dama por un hijo. Así que Abraham calla la noticia, solo le dice a su siervo: prepare el asno. Y prepara también para sacrificio. Llevan leña, llevan todo. Pero Sara no sabe. Esto es maravilloso. Le voy a decir por qué. Sara estaba tan acostumbrada a ver a Abraham
ofrecer este tipo de sacrificios, que Sara no se preocupa ni por preguntar a dónde vas. Conoce perfectamente a Abraham que donde quiera que él iba, dice la Biblia que él preparaba primero un altar a Jehová. Así que no le es extraño a Sara. No hay preguntas a dónde vas. No nos sucede como ahora en día, cuando allá a las 500 el esposo se anima a ir a la iglesia y la esposa se sorprende. ¿A dónde vas? Y él es a la iglesia. A la iglesia. Tú a la iglesia. Pues no es costumbre que él vaya a la iglesia. Pero en Sara no existía este tipo de duda. Está tan acostumbrada a ver a su esposo que él sacrifica a Dios donde quiera que va. Él tiene un altar. Así que esta vez no es nada extraño. Abraham toma el asno, toma a su siervo y se dirige 3 días de camino. Sara no sabe cuánto va a tardar Abraham, pero Abraham lleva un propósito: cumplir la palabra que ha recibido de Dios. Bueno, ¿verdad? Aunque Abraham se dispone, dirige su asno, lleva a su siervo, llega al lugar, tiene a Isaac. Tampoco dice la Biblia que Isaac forcejó con Abraham. La Biblia no dice eso. La Biblia solo relata una pregunta de Isaac. Tenemos aquí la leña, pero ¿dónde está el cordero, padre mío? Isaac también sabe lo que es un sacrificio. No es nada extraño. Él sabe que el sacrificio se necesita leña, se necesita un altar, pero se necesita un cordero. Abraham le contesta: Dios proveerá, hijo mío, no te preocupes, nosotros seguimos el camino. Abraham llega al lugar. Abraham prepara el cuchillo. Yo creo que lo afiló más de lo común para que no fuera tan doloroso, para que Isaac no muriera de una infección, sino de la cortada. ¿Están aquí? ¿Les parece ahora risa? Pero eso fue real. Abraham iba con su hijo de 13 años a sacrificarlo. Ahora, cuando Abraham se prepara para dar el golpe, la herida, Dios no se atrasó un segundo más, sino que cuando Abraham tiene a Isaac atado, listo para ofrecerlo, de nuevo, gloria a su nombre, se oye la voz en el firmamento, truena la voz de Dios: Abraham. Qué momento para oír la voz de Dios. Ya ve cómo ama usted a esos hijos que Dios le dio. Algunos son rebeldes, malcriados, desobedientes, pero usted los quiere. Y cuando Abraham oye la voz de Dios, detiene el cuchillo. Mi Señor, no le hagas daño al muchacho. Qué momento, ¿verdad? Abraham detiene la hazaña que está decidido a hacer, pero no se consuma el sacrificio de Isaac. ¿Cuántos alaban a Dios? Abraham tenía en mente, eso lo dice la Biblia: lo sacrificaré y Dios va a resucitar a mi hijo. Por eso Dios no tenía en mente eso. No es Isaac el que salvará a la humanidad, Abraham. El que salvará a la humanidad no se llama Risa. El que va a salvar la humanidad se llama Jesús. Se llama Dios con nosotros. Por eso es que no se consuma aquello. Abraham se queda en el Padre, en el que inicia. Pero Dios va a ir más allá. Abraham no tiene la capacidad. Oiga, atento lo que le voy a decir. Abraham no tiene la capacidad
para ver a su hijo degollado, quedarse ahí por 3 días desangrado, sin nada. Dios lo sabe. Él piensa, al degollarlo, Dios vuelve a meter el espíritu y me llevo a mi hijo. Pero Dios no tenía eso en mente. Solo quería probar su fe y su confianza. Porque Dios es infinito y la mente nuestra es tan reducida, tan finita. ¿Cuántos lo alaban? Así que en esta hora yo voy a entrar para que veamos el autor y consumador de la fe. ¿Lo alaba? Gloria a Jesús. Es maravilloso este título. Jesús recibe, escuche esto, el autor de la salvación en Hebreos 2:10. Jesús recibe el título autor de la salvación. Jesús recibe el título el autor de la vida en Hechos 3:15. Y Jesús recibe ahora esta expresión, no solo es un título, es una verdad. Jesús recibe este nombre, el autor y consumador de la fe. Esta expresión en el original denota un heroísmo. Autor denota un héroe. Autor denota la superioridad de Cristo sobre cualquier ser humano. Ahora le diseño en dónde está el mensaje. El escritor a los hebreos comenzó a hablar de una nube de testigos que hay sobre nosotros en Hebreos 11:1 en adelante. Luego se adentró en una narración de los hombres de fe que hubieron. En esa narración, Abraham toma el primer lugar. Después de Abraham siguen los que le siguieron, incluyendo a Sansón, a David, a Moisés, a las mujeres valientes. Hay una lista que inició en Hebreos 11 y concluye en Hebreos 12, donde el escritor continuará. Encierra el padre de la fe, Abraham, y concluye en el capítulo 12, verso 2, y llega al autor y consumador de la fe. No hay quien supere a Cristo, iglesia. Por eso es que nosotros debemos poner los ojos en Él. Usted y yo no tenemos que fijar los ojos en un hombre, en una mujer, en un individuo, en un líder terrenal. Nuestros ojos se deben de fijar en Cristo Jesús. Él es el autor de la vida, dice Pedro. Él es el autor de la salvación, dice el escritor a los hebreos. Él es el autor de la fe, pero no solo la inventa, porque solo a Dios es el único que se le ocurrió que sus hijos creyesen en Él en fe. Lo que a Dios se le ocurre. Solo Él es el que pudo sacar que los hijos de Él van a creer en fe. No hay que ver bultos, no hay que ver siluetas, no hay que ver nada. Solo se le va a creer en fe. Él es el autor y consumador de la fe. Voy a hacer una pregunta. ¿Ya entendió el principio del mensaje? Porque voy a entrar en el mensaje. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Entremos en el mensaje entonces. Tenemos entonces un Abraham como padre de la fe. Pero tenemos ahora al mero mero, que no solamente es quien inventa, quien es el que saca la ley de la salvación basándose en la fe. Él la cree, Él la pone y Él también la modela. Él también la vive, Él también sufre esto, pero también supera toda expectativa humana. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos entonces. Cristo
entonces, es el autor y consumador de la fe, como el escritor a los hebreos nos lo dice. El escritor a los hebreos declara así, entonces, que es Cristo a quien se le puede atribuir este gran nombre. La pregunta es, ¿en qué consiste la fe? Ya que estamos hablando de que Él es el autor y consumador, la pregunta que surge es, ¿en qué consiste la fe? La fe consiste, iglesia, en creer sin ver. La fe consiste en creer sin ver. Pero Cristo fue más allá en su humanidad. Él no solo creyó sin ver, sino en su abandono total, siguió creyendo en el Padre fielmente, dice la Biblia. A ver si ahora usted va a entender este mensaje. Entremos entonces al tema que hoy quiero yo predicarle. Vayamos y veamos al autor y consumador de la fe, Mateo 27, verso 46 y Lucas 23, 46. Primero, Mateo 27, verso 46. Observemos al autor y consumador de la fe. Consumar es algo, ir más allá, es ir al máximo, es excederse, es sobrepasar los límites. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Mateo 27, 46, así dice la Biblia, la palabra de Dios. Mateo 27, 46. Cerca, lo tiene iglesia, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vaya a Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Lo alaba? Amén. Entramos entonces en el autor y consumador de la fe. Amén. Abraham se quedó en el intento. Abraham caminó a la tierra a donde el sacrificio se llevó. Pero el sacrificio no se consumó en su hijo. El sacrificio que Abraham iba a hacer, lo hizo tomando un carnero que estaba trabado de los cuernos en los zarzales, dice la Biblia. Es decir, Isaac no llegó al final de lo que Dios sí llegó. Porque ese carnero trabado en los zarzales estaba señalando al autor y consumador de la fe. Lo que Abraham inició no lo terminó, pero Cristo no deja medias nada. Él concluye, Él termina, Él acaba lo que empieza. La Biblia dice que el que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Mi alma lo alaba. Autor y consumador de la fe. ¡Qué maravilloso! Vemos entonces, Jesús está en la cruz. Y vamos a ir por parte este mensaje, que yo quiero que usted vea cómo es que Él cumple la expectativa, cómo es que satisface lo que Dios espera como Padre. Mi alma lo alaba. Aquí tenemos entonces el abandono moral del Padre
a su hijo, Abraham no abandonó a Isaac. El abandono moral del padre a su hijo, el dolor más profundo que Jesús sufre en la tierra, todo por el pecado de la humanidad. No podía haber dolor más grande que el padre, aunque presente, lo deje en manos del verdugo morir y agonizar en su presencia. Pues la Biblia dice que Dios lo llena todo en todo. ¿Cuántos lo alaban? Así que el Padre está presente en todo, pero no interviene por su Hijo. Lo abandonó el Padre, y el abandono del Padre provoca la exclamación del Hijo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué momento para no sentir al Padre? ¿Qué momento para sufrir que te dejen en un lugar donde esperas ser auxiliado? ¿Qué momento el que Cristo está sufriendo? No olvide que Él es 100% hombre y que ha estado siendo golpeado, que ya está desangrado, que ya va molido, que está en una cruz. Pero ¿dónde está el Padre? ¿Cuántos alaban a Dios? Maravilloso. Este abandono del Padre en el momento preciso, cuando Él necesitaba oír la voz, no está la voz del Padre. Cuando Él desea sentir su presencia, su calor, no está la presencia del Padre. ¿Cómo es el abandono del Padre al Hijo? El abandono del Padre al Hijo es moral. Este abandono es moral. ¿Por qué es moral? Porque aunque Él está presente, no interviene por su Hijo. ¿Cuánto lo alaba? Si usted entiende lo que hoy predico, yo espero que después de este mensaje usted ame a Cristo, llore ante su presencia por el gran sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Mi alma lo alaba, gloria a Jesús. Ahí está clamando en la cruz, en el verso 46, Padre, Elí, Elí. Mi alma lo alaba, gloria a su nombre. Seguimos. Dios mío, dice el verso, Dios mío, Dios mío. Escuche con atención. Que me has desamparado. Se lo voy a repetir. Dios mío, que me has desamparado. Lo que le acabo de leer no es lo que leí en Reina Valera. Jesús no cuestiona el desamparo del Padre, porque en Valera aparece, ¿por qué? Pero el original dice, Padre, que me has desamparado. No cuestiona, Él sabe por qué no está el Padre ahora junto a Él. ¿Cuántos lo alaban, iglesia? Él entiende por qué su Padre no está ahí. Los hijos de Dios sufrimos. Los hijos de Dios lloramos. Los hijos de Dios pasamos momentos angustiosos. Los hijos de Dios nos lamentamos, pero lo hacemos sabiendo que el Padre, aunque no lo sintamos, sigue ahí al lado nuestro en fe. Mi alma alaba al que vive. Esto no lo transmite la tradición.
Porque la tradición siempre espera ver bultos, siempre espera ver monigotes, siempre espera ver pintura, siempre espera ver imágenes. Pero Cristo quiere que creamos al Padre en fe. Mi alma lo alaba. Gloria sea su santo nombre. Usted ve cómo vamos entonces. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Ahora le termino de leer todo esto. Dios mío, que me has desamparado. Esta es la expresión en el original y no por qué. Este Padre que le ama, le abandona en medio del gran sufrimiento. Y esto que le ama no es entre comillas, es real. El Padre le ama. Juan 10:17 afirma lo que le estoy diciendo. Esto no es un amor entre comillas, no, le ama el Padre, Él le ama. Juan 10:17. Si lo tiene, diga amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Cuántos le alaban? No es entre comillas, el Padre le ama, pero la razón del abandono, aunque está divinamente presente, pero no interviene para aliviar su dolor hasta la muerte. El mal olor del pecado nuestro está ahora en Cristo, separándolo del Padre. Hasta que resucite, estará de nuevo con Él. ¿Cuánto lo alaban? Hasta el día. El Padre no es simulacro que le ama. El Padre le ama. Pero hay una cosa que el Padre no ama. El Padre ama a toda la humanidad. ¿Cuántos alaban a Dios? El Padre te amó a ti en toda esa vida sucia y perdida que vivías. El Padre te amó. El Padre te sigue amando, aunque a veces te muestras caprichoso. El Padre te sigue amando. El Padre ama a todo el mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre le ama, pero hay una cosa que el Padre no puede amar. Y esto es lo que a Cristo pesa ahora. Esto es lo que en Cristo está doliendo ahora. Padre, que me has desamparado. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí que Dios le ama, iglesia. Si usted tiene un hijo perdido, metido en marihuana, Dios le ama. Si usted tiene un hijo asesino, Dios le ama. Si usted tiene un hijo alcohólico, Dios le ama. Lo que no ama son sus acciones pecaminosas. Mi alma alaba su nombre en esta noche. Gloria a Jesús, que me ha desamparado. Alabado Dios. ¿Cuántos lo alaban? Esta exclamación es una exclamación tomada del Salmo 22:1. Esta exclamación es el cumplimiento de la profecía, pero es una queja de los labios de nuestro gran Redentor por usted y por mí. Lo sufrió. Él es seguro que en toda su vida humana, Cristo nunca había sentido la separación, ni como humano, ni como divino. ¿Cuántos lo creen? Ni como humano, ni como divino. Es que Él declara en Juan capítulo 17, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Cuántos lo alaban? Pero ahora hay una separación. Como Él dice, como el Hijo le ama, pero como sustituto del pecado, el Padre le deja.
Pues él no puede estar cerca del pecado y le abandona mientras Cristo muere. Este abandono, dijimos, es moralmente. ¿Cuántos creen que Dios tiene moral? Por eso es que la iglesia debe de tener moral. Solo una hermana cree que Dios tiene moral y los demás no creen. Pero el que usted no crea, yo estoy predicando que Cristo es el autor y consumador de la fe. Yo tengo fe que este mensaje va a hacer efecto en su vida. Aunque usted no lo crea, yo lo creo que Cristo va a hacer una obra en su vida. Dios tiene moral, que lo oiga el mundo. Dios tiene moral. Jesús sufre el abandono moral del Padre. ¿Por qué el Padre no está presente? ¿Por qué el Padre no está junto a su Hijo, que Juan 10:17 dice que le ama? ¿Por qué no está ahí? Porque Jesús está en sustitución de usted y de mí. ¿Qué es lo que le llega al Padre? Ya no le llega aquel cumplimiento, aquella satisfacción que mencionó en Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, que en él tengo contentamiento, que me complace en todo. Ya no es el olor a Cristo que llega, es el olor a usted y a mí. Es el mal olor que suelta su pecado, el mal olor que suelta mi pecado. Y por eso el Padre tiene que separarse de su Hijo. Qué duro para Cristo. Toda la eternidad está en iglesia acá. El Padre y el Hijo no se han separado. Se le conoce en la expresión el Paracleto. ¿Por qué es un Paracleto? Porque nunca se han separado. Están juntos, están entreverados, están entrenzados. El Paracleto de Dios no se ha separado. Pero lo que el pecado hace, mire, hace que Cristo por un momento esté separado del Padre, sufriendo la agonía de la muerte eterna por usted y por mí. ¿Qué agonía de ser eso? Escuche, iglesia, el mundo no ha experimentado que Dios se separe un momento de este mundo. El mundo no ha experimentado eso. Ni siquiera los mundanos han experimentado eso. Lo que Jesús tuvo que pagar por usted y por mí es que el Padre se separe. Porque el amor de Dios sigue todavía en el mundo. Amén. Pero en Cristo el Padre se tiene que separar. ¿Cuántos alaban a Dios? El autor y consumador de la fe es Cristo. Y esto es lo que yo tengo que dejarle claro esta tarde en el mensaje a usted y a aquellos que nos escuchan a través de los medios. Ahora, note con atención, ¿en qué tono está la expresión de Cristo? Volvamos a Mateo, donde lo estamos viendo. La pregunta es, ¿en qué tono está la exclamación de Cristo? Vaya ahí a su Biblia. ¿Lo tiene, iglesia? Mateo 27:46 es el texto que estamos predicando. ¿En qué tono está la exclamación de Cristo? Se lo leo para que lo identifique usted como buen lector. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, a gran voz. ¿Lo leyó conmigo? El tono está a gran voz, lo cual indica
la extrema intensidad de su dolor y angustia, la fuerza que queda aún en su naturaleza y el anhelo de su espíritu lo expresaban: me has desamparado. Padre, Jesús lleva 3 noches, las noches estuvo en la cárcel, está golpeado, está desangrado, está molido, está bañado en sangre, no ha dormido, no ha comido, no tiene fuerza, no tiene vigor. En su cuerpo físico se ha ido el vigor. Hay un vigor que le nace de las mismas entrañas del alma. ¿Cuántos lo alaban, iglesia? Y en la cruz, después de todo el sufrimiento, en la cruz, después de desangrado, en la cruz, después de herido y golpeado por usted y por mí, que le importa poco muchas veces lo que la palabra de Dios dice. Después de todo eso, Jesús tiene una exclamación a gran voz. Con una calentura a veces nosotros estamos que no vamos ni a la iglesia. Allá lejos viene un resfrío y sentimos un medio. Ay, no voy a ir. Es que Dios, ay Dios, tú sabes, Padre. Jesús saca fuerza de su interior. Jesús saca fuerza de su alma. Jesús saca fuerza de su espíritu humano y clama a gran voz: ay, Padre, que me has desamparado. Eso es lo que más le duele, eso es lo que más lamenta: el olvido, el abandono de su Padre. Si nosotros valuáramos ese sacrificio, no fuéramos tan frívolos delante de Dios. Si nosotros valuáramos ese dolor, no fuéramos tan pacíficos para adorarle delante del Rey que se merece gloria y honra. Escúcheme esta hora, porque tengo que decirlo. Hace un momento, mientras oraba, estaba desesperado por predicarle, porque mi vida es predicar. Porque mi gozo está aquí en el altar, predicándole a usted la palabra de Dios. Y mientras oraba, le preguntaba a mi Señor en oración: Señor, ¿y en el cielo qué voy a hacer yo? Porque mi vida es esto. Y Dios me consuela y me dice: es que hay delicias a mi diestra, hijo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo le digo a cualquier miembro de la iglesia que está aquí: predica hoy, predica mañana. Y la respuesta: ay, yo prediqué hace 2 días y no tengo nada. Pero mi vida es predicar, iglesia. Mi gozo es aquí donde usted me ve. Esto es lo que Cristo me llamó a hacer, y esto es lo que hago con gusto, y mi alma lo sabe bien. ¿Y sabe por qué predico ese Cristo glorioso? Porque Él es un héroe para mi vida. Porque de Él puedo llenar mi boca y decir: Él es el héroe perfecto. No es un tal Superman, no existe. No son los muñecos que tienen endiablados a tus hijos. No existe otro. El héroe de esta vida se llama Cristo Jesús. El héroe de esta iglesia es Cristo Jesús. El que dio su vida por ella se llama Cristo Jesús. No los demonios que le meten a sus hijos para entretenerlos. Este es mi gozo cumplido, iglesia. Predicar a Jesús. Con esto se deleita mi alma. ¿Cuántos lo alaban? Estoy siempre deseando que llegue el domingo, que llegue el miércoles, porque yo quiero predicar a Cristo. ¿Lo alaba? Hay tantas cosas que pudiera ver, pero no hay nada que satisfaga
mi corazón como lo hace el Señor. Así, entonces, ¿cuál era la queja en esta exclamación? ¿Cuál era la queja? Esta es la queja. Dios mío, que me has desamparado. Se lo leo ahora. Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, que me has desamparado. El griego en que está traducido matiza estupendamente el sentido del verbo. Al usar este verbo en griego, enkatelepis. ¿Y esto qué significa? Que literalmente significa abandonar, dejando a un sujeto encerrado y sin escape. ¿Está serio usted esta tarde? Escatilepi. Pero la expresión que Jesús dijo está en arameo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, Jesús hablaba arameo y todavía la Vulgata conserva la expresión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la exclamación, esta es la queja del Hijo de Dios, de aquel que Pablo lo describe en una manera perfecta, lo describe el apóstol Pablo. Lo describe en Filipenses 2:8 y ahí esta expresión transpira una obediencia total del Hijo. Porque en la exclamación en Filipenses 2:8, él dice así, el apóstol Pablo dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilla, ¿verdad? Nosotros somos obedientes solo cuando esperamos recibir una recompensa que ya estamos viendo. Pero Jesús, el escritor a los hebreos dice, puesto los ojos en el autor, es verdad que Abraham se declara padre de la fe. Es verdad que en misericordia Dios también involucra a Sansón, que mató a algunos miles de filisteos. Es verdad que en la fe se involucra a David, que cometió adulterio. Es verdad que en la fe están involucrados aquellos hombres y mujeres que hicieron hazaña, pero pecaron. Pero Cristo, el Rey de la Gloria, nunca pecó y entregó su vida por usted y por mí, iglesia. Por eso Elí, lama sabachthani. Dios mío, que me has desamparado. ¿Cuántos alaban a Dios, iglesia? Que me has desamparado. Si usted y yo no podemos estar un día que Dios permite que pase una prueba, que Él nos observa y que Él está al cuidado, porque ya queremos tirar la toalla. ¿Cuántos alaban a Dios? Un problema, ya, estoy frío. ¿Y qué quiere hacer? Ay, he tenido ganas de tirar la toalla. ¿Cuál toalla si nunca la has tenido levantada? Si hubieses tenido la toalla en alto, eso significa que has estado peleando continuamente como el boxeador en el ring. Pero hablando de tirar la toalla y toda la vida medio muerto en la iglesia. En el abandono de Cristo es duro. El calor del Padre no está ahí. La voz del Padre no está ahí. No percibe su presencia cerca de Él. No hay esperanza alguna en la cruz.
Y Pablo escribe que él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ay, nosotros no entendemos eso. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque el Padre no responde, aunque la exclamación es en voz alta y no hay nada que aparezca, Él no desiste. ¿Cuántos alaban a Dios? Elí, Elí, Elí. La balsa Batani. Dios mío, Dios mío, que me has desamparado. Que sintiera usted que su padre lo deje caer ante los rieles del tren, que usted no puede levantarse, pero viene un tren con 1000 personas y usted está en la vía y el Padre lo ve y sabe que si hace algo para descarrilar ese tren, 1000 personas morirán. Pero su hijo está en la vía y morirá por el tren aplastado. Pero prefiere salvar a 1000 y dejar a su hijo morir en la vía. Les termino esto. Por esto no suena extraña la admiración que transpira las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 2:8. Aunque extraña el abandono del Padre, su fe le anima. Aunque no lo siente ni puede esperar ser rescatado por Él ahora, sabe que le dio el poder, la autoridad de entregar su vida en fe. Actúa creyéndolo y continúa adelante con su plan redentor. Pero se deben haber venido algunas preguntas a la mente del hijo. ¿Cómo qué tipo de preguntas en él? ¿Por qué ahora? Sería una. ¿Por qué ahora ningún ángel viene en su ayuda? Ningún amigo surgió de abajo para aliviarle. ¿Por qué cuando su alma estuvo antes conturbada, oyó una voz del cielo para confortarle en Juan 12, 27 al 28? ¿Por qué? ¿Por qué ahora no hay nadie? No hay un ángel, no hay nadie, ni María, ni nadie como dice la tradición. ¿Por qué Él está solo en la cruz? Cuando en su agonía en el huerto se sintió triste y angustiado, apareció un ángel para darle fuerza. Pero ahora no tiene ni lo uno ni lo otro. Dios ocultó completamente su rostro de él. La razón, porque Cristo estaba siendo hecho pecado y maldición por nosotros, dice la Biblia. No hay un ángel. En Juan 12, 27 y 28. Ahí estaba angustiado. Pero de repente una voz, de repente un ángel del cielo aparece. La Biblia dice para confortarlo. En el huerto de Getsemaní, él estaba en terrible angustia, sudaba sangre, sudaba agua y sangre. Pero un ángel viene y lo consuela. Pero en la cruz no hay nadie. ¿Por qué no viene alguien? Por eso es que no debe de haber sustituto cuando venimos a Dios. Porque Él solamente puso un nombre que es sobre todo nombre. Porque en esa cruz no estaba María, no estaba Guadalupe,
No estaba el Cristo de Quipula, no estaba la Virgen de Suyapa, no había nadie con él. Solo estaba Cristo el Redentor del mundo, clamando Lava Sabatani. Disparates que dice la tradición, utilizando sustitutos vanos de Cristo, porque cuando él estuvo en la cruz solo estaba él, y aún el Padre lo abandonó por usted y por mí. Por eso él está sufriendo aquella separación que en la eternidad la divina y santa Trinidad no se ha separado. Y ahora en la cruz, Padre, que me has abandonado, me has dejado solo, me has encerrado, me dejaste atado y sin escape. Esto es lo que significa la expresión: y tengo que morir. ¿Cuántos lo alaban? Alábelo, porque Cristo vive. Él se merece un aplauso más fuerte que eso, medio tibio. Gloria a Jesús. Gloria al que vive, iglesia, por los siglos de los siglos. Ahí está entonces. Él estaba tomando tu lugar y mi lugar. Segunda a los Corintios 5:21 dice la Biblia lo siguiente. Segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 5 y el verso 21, la Biblia dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13. Libro de Gálatas 3:13. La Biblia dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es lo que Cristo está haciendo ahí, iglesia. Él está tomando la maldición del mundo, y el tomar la maldición del mundo le ocasiona el abandono del Padre. ¿Cuántos alaban a Dios? Él está tomando el pecado de todos. Yo quiero que pase una lista de todo lo que usted hizo antes de venir a Cristo. Aquí entre nosotros hay ladrones, ex ladrones. ¿O no? Ay, ay, ay. Qué puntería, pastor. Aquí entre nosotros hay ex adúlteros. ¿O no? Aquí entre nosotros puede haber algún ex asesino. Aquí entre nosotros puedan haber pecados que a los ojos de los hombres no serían perdonables. Pero Jesús los clavó en esa cruz. Llevó la maldición del pecado. Y en esa cruz los clavó. Pero el Padre tiene que retirarse de él, porque todos esos pecados eran los que el Padre miraba en Cristo. Y al ver esos pecados, moralmente el Padre no puede estar cerca del pecado, porque el pecado le llega a él como un mal olor y tiene que retirarse de ahí. Cristo tomó el mal olor suyo y el mal olor mío por amor en su corazón, y sufre el retiro, el abandono del Padre eterno. Padre, que me has desamparado por usted y por mí. Pero le dije, estoy terminando, que él
con todo y el abandono y el no sentirlo, en no percibir su presencia, su calor, su palabra, Él no desiste. Miremos lo que hace en su agonía. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es el autor y consumador de la fe. Los teólogos se ponen a investigar, hacen un montón de retóricas y no llegan a la definición, porque la palabra griega que se usa es un verbo ambiguo, es un verbo antiguo, y ellos dicen, es la única vez que aparece el abandono, la consumación, el que la haya tenido, esa expresión. Yo le digo, aquí está el autor y consumador de la fe. Vaya conmigo a Lucas 23:46, que le dije que al final usted podría entenderlo. Lucas 23:46. Aquí está el autor y consumador de la fe, que es el tema que estoy predicando. ¿Lo tiene? Lucas 23:46. Mire el texto y vaya en su mente ahí. No hay nada, no hay señales del Padre. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿No lo entendió? Yo sé que no lo entiende todavía. Déjeme explicarle esto. Le acabo de decir que Jesús es abandonado literalmente. No hay presencia del Padre, no hay percepción del Padre cerca de él, no hay un auxilio. Pero su fe sabe que donde el Padre esté, ahí por fe recibirá su espíritu. Él es el autor y consumador de la fe. Porque